Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo, a través de la red. Este es su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes durante esta hora, ya integrado, como siempre, el maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho. Compañía hoy de un gran amigo y hermano, el licenciado Jesús Vázquez Martínez, es presidente del Senado, que ya está con nosotros para este conversatorio en el día de hoy con ustedes. Pero, como siempre, la breve de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1802, Toussaint Louverture ordena el cierre de la iglesia en Santo Domingo. Eso para el recuerdo de la historia. Toussaint Louverture, uno de los hombres más importantes e influyentes del inicio del siglo XVIII, ¿verdad? 1800 a 1820, más o menos, que fue cuando se produjo su muerte. El gran emperador haitiano, ¿verdad? Que ya ustedes saben, eso fue un día como hoy, 1802. También 1938, el jefe, ¿verdad?, Trujillo, pues celebraron elecciones con Jacinto B. Peinado y Manuel de Jesús Troncoso, candidato a presidente y vicepresidente de la República. Pero ustedes saben que el que mandaba era él. Eso como parte de la historia. También en 1642 muere allá en Florencia, Italia, el gran Galileo Galilei. Ese es otro punto interesante. La iglesia algún día debe pedir su perdón también. Este hombre extraordinario, físico, astrólogo, matemático, italiano, de todas estas acciones y operaciones para beneficio de la humanidad en el tiempo, y morir de esa forma, un día como hoy. También un día como hoy entra Fidel Castro, ruso, triunfante después de la huida del señor Batista de Cuba. Esto fue en el acto del 59, 1959, para el recuerdo de la historia, ese punto, ¿verdad? Hoy no vamos a abundar mucho, ustedes saben que tenemos el maestro Licho, tenemos esta importante visita de este gran amigo, este hombre extraordinario como es Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente Chu, que nosotros debemos aprovechar con tiempo, ¿verdad, maestro Licho? Entonces tome su güiro, como dicen. Bueno, gracias. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Aunque está aquí el Chu Vázquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno, para delinearnos todo lo que va a hacer ese partido, lo que va a hacer frente al país, frente a su militancia. Doctor, no debemos soslayar, antes de entrar en la entrevista con Chu, que ayer hubo una demostración variopinta en la Suprema Corte de Justicia con la celebración del Día de la Justicia Dominicana, y que hacía muchos años yo no veía esa expresión popular, celebrando la justicia con ataúd, de luto, y una multitud se presentó frente al edificio y desfiló por la feria, por lo que llaman el Centro de los Héroes, con ataúdes y prestigiosísimos abogados, y gran parte del pueblo pues transitaron las calles del Centro de los Héroes tirándole el clamor. Ahí eso lo vio el presidente de la República, porque hubo un momento cuando el presidente llegó que él no sabía, pero yo me imagino que él estaba al día de eso.
Bueno, y que la seguridad, algunos se percataron de por qué ese desfile de ataúd en la Suprema. Y eso fue un buen mensaje. Fue un buen mensaje porque yo no sé si lo vio el presidente de la Suprema. Él pronunció un discurso al lado del presidente, donde él decía que él quería independencia de la justicia. Y lo primero que él tiene que buscar independencia él mismo, él en persona, para que pueda luchar por la independencia de ese gran poder, de ese importantísimo poder del Estado que él decide. El poder judicial es el poder árbitro, es el poder fundamental del Estado de Derecho, de la democracia, fundamental. Dicen que el primero es el Congreso, porque fija las normas, porque juramenta al presidente. Pero el arbitraje de la vida normal en sociedad de derecho lo tiene el Poder Judicial. Y si eso no se cumple, entonces no hay Estado de Derecho, y como no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Y él ayer prometió, yo quisiera creer en él. Se me hace difícil creer en el doctor Mariano Germán por su origen, porque después que él está con esa edad, no va a cambiar. Y ya él viene él hace eso como normal. O sea, la inclinación de su accionar judicial en favor de personas y en favor de métodos y de impunidades, él lo ve normal. Entonces eso no es independencia. Y un juez no puede ser poco transparente, no puede ser como lo es el doctor Mariano Germán. Lástima que ahí hay gente tan noble. Mira, al lado estaba una de las nobilísimas figuras de la justicia dominicana, al lado de él, doña Miriam Germán. Yo me imagino, el pueblo veía el brillo de esa mujer ahí, esa nobleza, esa moralidad, esa pulcritud con la que esa mujer ha manejado su vida en el tren judicial, porque ella nada más ha sido jueza. Pero al lado de un presidente como ese, a veces las cosas no son tan transparentes. Yo quería decir este comentario, porque no es casual, la justicia no es un órgano cualquiera de la República Dominicana, no es una junta de vecinos, donde también debería haber democracia y transparencia. Bueno, es el tercer poder del Estado, ¿verdad? Yo no sé si es el tercero, yo creo que es el primero, porque es el que manda a todos los otros, es el que regula a todos los otros. Y que debería de hacerlo. ¿Sí? En un Estado de derecho, de democracia, el Poder Judicial es el primero. Así es el primero. Así es. Bueno, de todo modo, ustedes saben que aquí estamos con Jesús Vázquez Martínez para esta entrevista del día de hoy, importantísimo, y sobre todo un día después del Poder Judicial, y con esta expectativa que hay esta noche con el discurso del presidente Hipólito Mejía, que se dirigirá a la nación prácticamente por una cadena de emisoras de más de 100, parece, más de 100 emisoras en cadena. Yo pienso que es un acto muy importante, donde todos prácticamente los circuitos de televisión pues estarán también en cadena a las 9 de la noche. Yo tenía tiempo que no veía esto, pero de acuerdo a lo que el maestro Licho me ha enviado, pues estarán prácticamente todos los canales más importantes del país con este discurso simultáneo del presidente Hipólito Mejía esta noche. Y eso es interesante también para que la gente pueda verlo y escucharlo. Nosotros lo pasaremos en parte mañana y comentaremos este discurso de esta noche, la expectativa, ¿verdad?, creada para esta noche a las 9 de la noche. Entonces, maestro Licho, iniciamos con bueno, Chu, bienvenido. Gracias, hermano. Perdóneme ese comentario de inicio. Gracias por inaugurarnos creo aquí que en este programa. Realmente ustedes han tenido la actitud de comentar, y cuando ustedes leían eso, yo estaba un poco ausente, pensaba en las cosas que hizo el partido del que nosotros salimos, ¿verdad?, en favor de la justicia dominicana. Y yo recuerdo la ley de autonomía presupuestaria del Congreso Nacional, de la Cámara de Cuentas y del Poder Judicial, precisamente para que el Poder Judicial... Eso lo hicieron ustedes. Yo siendo presidente del Senado.
Pero eso es autonomía presupuestaria, es darle cuarto para que no dependa de... Para que no dependa del Poder Ejecutivo, precisamente para tener un poder... Eso fue al Poder Judicial. Poder Judicial, Congreso Nacional y Cámara de Cuentas. Wow. ¿Qué perseguíamos nosotros? Precisamente que tuviéramos poderes del Estado con capacidad económica, ¿verdad? Y con autonomía, para que no tuvieran que ir donde el director de presupuesto a buscar una asignación de recursos, sino que tuvieran sus propios recursos. Y tuvieran más libertad y tuvieran libertad de acción y no tuvieran que estar maniatados a la decisión de un presidente o de un funcionario de un poder diferente al que ellos representan. Lo hicimos nosotros, ¿con qué propósito? Primero, con el propósito de que el poder legislativo, primer poder del Estado, tuviera los recursos, ¿verdad?, para darle seguimiento al tema del uso de los recursos públicos, porque el Congreso Nacional tiene la facultad de fiscalizar el uso de los recursos públicos. Si el Congreso Nacional cumpliera con esa tarea de fiscalizador y la Cámara de Cuentas cumpliera con su tarea de auditar, ¿verdad?, y de someter, y la justicia cumpliera con su tarea de cumplir, hacer cumplir las leyes en la República Dominicana, tuviéramos un país diferente. Lamentablemente caímos en la desgracia de tener un PLD que lo absorbe todo, que lo tiene todo, y ha convertido esos poderes del Estado prácticamente en poderes infuncionales. Solamente funcionan al servicio del PLD, de la corporación PLD. Por eso la República Dominicana ha llegado a los niveles que hemos llegado, donde uno lee con tanta preocupación que el fin de semana, los días feriados de Navidades, 47 muertos en la República Dominicana. 32 de ellos por accidente de tránsito, de motorista. Seguro. ¿Y por qué sucede eso en la República Dominicana? ¿Por qué el desorden que vive el país en materia vial, que nos hemos convertido en el país más peligroso de la tierra, proporcionalmente en materia vial? Porque no se cumple nada. Tú vas a otro país del mundo y toda la gente que utiliza un medio de transporte saben que tienen que cumplir normas, que tienen que cumplir leyes, que tienen que ajustarse al cumplimiento de las leyes. Como aquí no se respeta nada, cada quien hace lo que le da la gana, corre a la velocidad que le da la gana, viola la ley de tránsito como le da la gana y no se somete a una gente. Bueno, entonces por eso estamos nosotros en esta carnicería que vivimos como consecuencia de los accidentes de tránsito, porque no hay gobierno que asume el rol que le corresponde 37 motoristas muertos. De hacer cumplir las leyes en la República Dominicana. Y por eso tú ves que vivimos en este desorden que vivimos. Bueno, y eso se ha extendido a la ola de criminalidad que vive la República Dominicana, a la situación de delincuencia que hay en nuestro país, porque si no hay justicia para los delincuentes grandes, entonces, ¿cómo se le aplica justicia a los delincuentes pequeños? Es una realidad cruda, muy dura, pero de la que más del 90% de la sociedad dominicana está consciente y con pesar. Si usted escucha al PLD, a PLDistas, y dicen necesitamos un equilibrio político. Usted escucha hasta funcionarios del gobierno, que es del PLD, no puede seguir la cosa como está. Los empresarios no saben qué hacer. Los policías están sometidos a un dilema de la corrupción, la inseguridad, de no tener futuro. Si la sociedad dominicana está sometida a ese dilema que tiene y que dirige el PLD. Pero la gente tiene una esperanza, porque la gente no sabe qué hacer. Tiene una esperanza en que pueda surgir una fuerza, aprovecharse de esa conciencia que tiene la gente y de ese deseo de que las cosas cambien. Ya no vamos a seguir gritando lo que está pasando, sino hay que accionar. Entonces la gente creía que en el PRM era una fuerza con la que podía contar para eso. La gente cree que el PRM no está haciendo lo que tiene que hacer para encabezar ese proceso de cambio. Que me diga el secretario general del PRM si eso no es así. Mire, no hay duda de que se produjo un estancamiento en la conformación de las estructuras partidarias que nos distanció en cierto modo de la expectativa que ha creado el pueblo dominicano con esta organización política. Estancamiento que se ha ido rompiendo y que nosotros aspiramos que este mes el PRM le dé a conocer al país todas sus estructuras, los estatutos y todo lo que tiene que ver con lo que es una organización política ya. Esperamos. No, es que este mes nosotros tenemos que darle a conocer al país. Pero no hay fecha ni nada. No, es que tiene que
Hay reuniones permanentes, anteayer, ayer, hoy, de aquí yo salgo a una reunión precisamente, y la posición mía en ese sentido debe de ser que en el menor tiempo posible, yo digo este mes de enero, nosotros tenemos que darle a conocer al país quiénes son los dirigentes del PRM, su dirección nacional, su comité nacional, su comisión política, sus estatutos, todas las estructuras partidarias. Este mes nosotros tenemos que hacerla conocer al país. Y entonces nosotros iniciar el proceso de inscripción, de conformación de las estructuras abajo, porque nosotros tenemos que saber que cuántas semanas faltan para las elecciones. Faltan 60 y pico semanas para las elecciones, 68, 69 semanas para las elecciones. Y aquí no hay tiempo que perder. Así es. Un día que se pierda, es un día que no pudiera hacer falta a nosotros en el futuro si no lo aprovechamos adecuadamente para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, yo pienso que llegó el momento ya en que hay que romper esa inercia tomando decisiones que obliguen o que permitan la conformación de las estructuras partidarias a todos los niveles. ¿Por qué no se han tomado, Chucho? Esas decisiones, en democracia, no es tan fácil tomar decisiones cuando hay lucha de intereses políticos me refiero. Y evidentemente que la conformación de un partido nuevo tampoco es una tarea de un día ni de 2 días. Nosotros fuimos aprobados como partido finalmente a finales de septiembre, octubre. Y en este tiempo se produjeron algunas situaciones, ya han sido superadas, se ha avanzado prácticamente en los estatutos en un 98%, en la conformación de la comisión política se ha avanzado casi ya prácticamente lista, en el comité nacional la comisión quedó a rendir el informe, no sé si lo habrá rendido en estos días que yo estuve ausente, pero debe de rendirse ya. Son detalles lo que faltan, que deben ser superados y en el menor tiempo posible, este mes, deben de conformarse todas las estructuras partidarias, los estatutos partidarios y dar a conocer al país esta fuerza política que nace con pantalones largos, que nace siendo la segunda fuerza política de la República Dominicana. Entonces, sencillamente, yo creo que ya llegó el momento ya de que este partido comience a cumplir su rol. Este partido no puede seguir siendo indiferente ante los graves problemas que aquejan al país. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasó con el tema de Petrocaribe, que la República Dominicana debe 4.000 y tantos millones de dólares acumulados de la deuda del combustible más caro que compramos nosotros los dominicanos, pero que tenemos que pagarlo 2 veces. Tenemos que pagarlo al contado cuando vamos a la bomba, que no nos lo fían, y entonces después el país lo sigue debiendo. Esa deuda acumulada con Venezuela alcanzó a 4.000 y tantos millones de dólares, que Venezuela ahora se ve obligado a vender a un pool de bancos norteamericanos. Licho, ¿tú te imaginas lo que había sido que en la República Dominicana esos 4.000 y tantos millones de dólares se han invertido, por ejemplo, y que está dentro del acuerdo de Petrocaribe, que podía pagarse como especie? Es decir, la República Dominicana pudo haber pagado esos 4.000 y tantos millones de dólares con arroz, con habichuela, con pollo, con caraota, ¿verdad? Y con diferentes productos agropecuarios que en Venezuela no hay. Ya la República Dominicana perdió la oportunidad de poder pagar eso. Tiene que pagar ahora con dinero efectivo cuando se venza ese préstamo que se lo financió la República Dominicana a 25 años con una tasa de interés de un 1% anual. Una buena concesión de parte del gobierno de Venezuela que no ha sido aprovechado por el gobierno dominicano, que el PLD ha fracasado en la política de producción nacional pese a los aguajes y allantes que hace el presidente de la República. Entonces, ¿tú te imaginas lo que ha sido en la generación de riqueza, en la generación de empleo, en la disminución de la delincuencia y sobre todo, cómo estuviera el campo dominicano hoy? Sin embargo... Y la salud también. Y la salud, porque evidentemente que la alimentación tiene mucho que ver con la salud, los niveles de ingreso mejoran la calidad de vida de los dominicanos. Sin embargo, nada hicimos con ese dinero, ¿verdad? Y ahora tenemos que pagarlo los dominicanos, y hay que pagarlo ya en efectivo, ya no se puede pagar en especie. Entonces, cuando tú hacías un análisis del gobierno del PLD, te das cuenta que ha sido un fracaso en todo. Pese a que ellos han tenido la virtud de los medios de comunicación, son los mejores. Fíjate la burla que hacen con el pueblo dominicano, que en el plan de Estrategia Nacional de Desarrollo se establece que ahora en enero debía bajar el 2% del ITEVI de los artículos que se seleccionaron al 18%. Debían bajar al 16%. Y se aumentaba el 2% de los artículos que estaban grabados con un 11%.
Sin embargo, ¿qué pasó? El Estado Dominicano no puede bajar del 18 al 16% el ITEVI, pero sí puede aumentar de un 11 a un 13%. Es decir, el gobierno no cumple con nada, porque hay una política del gobierno solamente de recaudar fondos para hacer cada vez más placentera la vida de los PLDistas. Fíjate tú lo que ha hecho el gobierno con la reforma fiscal, que tanto dolor y sangre le ha costado al pueblo dominicano aumentar el ITEVI como lo hicieron. Fíjate tú que la nómina pública subió de 7.300 millones de pesos, la nómina pública, a 9.900 millones de pesos. En 2 años, 7.300 millones de pesos encontró la nómina pública y ya está en 9.900 millones de pesos, según las cifras oficiales del propio gobierno. Eso es incontable. Aumentaron, la gente de Danilo se aumentó. Sí. Sí. Porque Aumentaron 2.600 millones de pesos anuales la nómina pública. Mensuales. 2.600 millones de pesos mensuales aumentó la nómina pública en la República Dominicana. Eso desde el punto de vista de los economistas quizás no sea malo 100%. Si eso se acompañaría de una también inversión, una dinámica de inversión en el sector privado y la promoción de la inversión privada, pequeña y mediana empresa. Sería bueno eso, porque el Estado también dinamiza la economía. No, pero si tú me dices a mí, por ejemplo, que el Estado genera confianza, genera garantía para que la inversión privada desarrolle y pueda crecer la nómina pública, ¿verdad? Entonces, bueno, es verdad. Y si tú me dices a mí, no, porque le mejoramos el salario, por ejemplo, a los policías que ganan 5.000 pesos, o a los guardias, que viven como esos pobres militares que no tienen... Bueno. Imagínate tú cómo viven con 5.000 pesos. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? No, lo que han hecho es crear más cargos a los jerarcas de otras partes del PLD, ¿verdad? Para ellos satisfacer solamente los compromisos políticos y no hacer lo que le corresponde a un Estado, que incentivar la inversión del sector privado, ¿verdad? Para generar riqueza, para generar empleo. No, en el sector privado los empleos mejor han disminuido. Donde han aumentado es en el aparato gubernamental. Entonces este partido está obligado ya, sin pérdida de tiempo, ya está obligado a tomar las decisiones que tiene que tomar en el sentido de dejar conformados sus organismos para que este partido pueda comenzar su rol de fuerza fundamental que tiene que captar la simpatía de los dominicanos y las dominicanas que sienten este golpeo sistemático, lo que tú decías. Cuando tú hablas con empresarios, cuando tú hablas con gente del pueblo, cuando tú hablas con la sociedad civil, cuando tú hablas con clase media, cuando tú hablas con profesionales, todo el mundo está ansioso, esperando que esta nueva organización política comience a cumplir su rol y todo el mundo con la expectativa y la esperanza de que este partido pueda llegar a las expectativas que se creó con él, con su fundación, cuestión de que nosotros podamos aglutinar esos segmentos de la población y poder ir al gobierno a hacer los cambios que demanda la sociedad dominicana. Y eso tiene que cumplirse ya. Sí. No algún día, no, ya tiene que cumplirse, tiene que tomarse las decisiones, ya. Para dejar conformado. ¿Cuándo se va a Este mes Porque el día a día de ese PRM lo dirige Jesús Vázquez. O sea, la agenda del PRM la dirige Jesús Vázquez. Y el pueblo está esperando, no es que le digan ya, sino cuando, y perdóneme, sino mire, tal día vamos a hacer esto, tal, una agenda sí, pero esa concreta, con un cronograma. Esa porque agenda, usted no me va a decir a mí. Tienen que ponerse de acuerdo. Hay una comisión, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay una comisión, eso es lo que estoy diciendo, hay una comisión que está en reunión permanente, que tiene ya que tomar las decisiones pertinentes para que este partido comience a caminar y a cumplir el rol que le corresponde. Así es. Bueno, señores, podemos decir que en el mes de enero sí. el PRM tendrá sus estructuras y tendrá estatutos, una agenda para luchar hacia el poder. Claro. Así debe ser. mes. En el mes de enero. Bueno, recuerden que estamos noticia. conversando con el licenciado Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente Chu. Yo voy a dejar una preguntita en el aire para irnos a una brevísima pausa, señor director. Y es sencillo. El gobernador del Banco Central dice que la economía de la República Dominicana creció un 7%. Pero yo sigo con el mismo tema de siempre, la leche subió, y el café subió. Y entonces, ¿cómo es que subió la economía? Si para mí el presupuesto mío no aumentó nada, al contrario, se disminuyó.
Así que vámonos a una breve pausa, señor director. Bien, señores, continuamos aquí con este toque de queda hoy, ¿verdad? Con este importante diálogo con Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente hecho, y sobre todo con este tema candente de la economía, ¿verdad? Los valores que en el break del programa, pues, empezábamos a hablar un poquito de este accionar de Pedro Martínez, pero serían dos en una, ¿verdad? Primero la economía creció el 7% y entonces después hablamos un poquito también de Pedro Martínez y los valores, ¿verdad, Chu? Sí, sí. Yo pienso que sí, que es importante. ¿Qué le parece la declaración ayer del gobernador del Banco Central que la economía creció 7.1? Bueno, mire, es que ¿Cómo es que se mide eso, Chu? Mire, el crecimiento de la economía de la República Dominicana que hace el Banco Central ha dejado de ser confiable y creíble para la República Dominicana cuando los organismos internacionales, cuando hacen una valoración de cómo se ha distribuido la riqueza en nuestro país. Entonces resulta que en la República Dominicana la clase media, ¿verdad?, disminuyó 10 puntos, de 32 bajó a 22, ¿verdad? La pobreza aumentó de 31 a 42 y un 2% mejoró las condiciones de vida, así pasó a ser rico, un 2%. Un 2%. Un 2%. Entonces, cuando el gobernador del Banco Central hace el informe de crecimiento económico, hay que ver cuáles renglones han crecido. ¿Cuáles crecieron? La minería. La minería creció. La minería creció. La barrigón, evidentemente, tuvo un crecimiento, esa empresa, y Danilo Medina, que no cumple nada, que hizo un compromiso con el país, pronunció un discurso al país donde decía que enviaría al Congreso Nacional los términos en que se iba a firmar el nuevo contrato o el adendum para el contrato con la Barrigol. No ha enviado nada. Lo que hizo fue que consiguió con la empresa que lo que iba a pagar la empresa a partir del 2016 se adelantara y lo pagara ahora, ¿verdad? Para tener dinero fresco, dinero sólido, ¿verdad? Y entonces no envía nada al Congreso Nacional, como pasó también con el tema de Loma Miranda, como pasó con el tema reciente del Código Penal. Entonces, evidentemente que estamos hablando de un presidente que no toma ninguna decisión. Él se maneja a través de las encuestas, él no quiere chocar con nadie. Entonces, los renglones que crecieron de la economía nacional en nada benefician al país, salvo que no sea a las empresas beneficiarias, porque crece la comunicación, ¿verdad? Crece la minería. Sí. Entonces los otros renglones de la economía nacional se mantienen estancados comparativamente. Entonces el crecimiento no se refleja en favor del pueblo dominicano, porque la riqueza, el crecimiento que tiene la República Dominicana, otros países, por ejemplo, han logrado mejorar la calidad de vida de los moradores de esa nación. En la República Dominicana, por el contrario, mientras más crece la economía, más pobres se producen en la República Dominicana. Mientras más crece la economía, la clase media dominicana más pobre. Entonces, y los pobres más pobres. Y los pobres más pobres. Los pobres pasan a categoría de, diríamos, de paupérrimo. Entonces, el crecimiento económico solo ha servido en la República Dominicana para que una cúpula, ¿no?, de PLDistas y de amigos del PLD, cercanos del PLD, puedan aumentar sus ingresos. Para los dominicanos, el crecimiento no ha servido para nada. Solo ha servido para seguir empobreciendo a la clase pobre y seguir aumentando la pobreza en la clase media, que tenía niveles de ingresos relativamente y que se ha ido perdiendo esa calidad de ingresos. Sí, ese crecimiento no ha servido para beneficiar al país. Jesús, la familia dominicana, en estos momentos que por donde quiera se habla de corrupción, se habla de robo, se habla de todo tipo de inmoralidad. Sin embargo, esta semana
Pedro Martínez ha levantado ese valor en la nación dominicana, dando muestra de que también los de abajo tienen derecho a tener un crecimiento real en valor, en disciplina, en educación, ¿verdad? Y por supuesto el ejemplo que ha dado en esta semana, que ha sido la noticia de la semana, la elección de Pedro Martínez al Salón de la Fama, el pasado día martes, ¿verdad? Entonces, dentro de ese renglón, ¿qué usted cree sobre este aporte a la sociedad dominicana? Mira, yo siento una profunda satisfacción por varias razones. Primero, por tener el privilegio de nacer en la tierra que nació Pedro Martínez, en la República Dominicana. Segundo, por el ejemplo de vida que ha dado Pedro Martínez, tanto en el terreno de juego como fuera del terreno de juego. Tercero, esa declaración de su madre, para mí, sencillamente, debería ser amplificada por la nación. ¿Cómo se puede crear una familia en valores y cuál era el ejemplo que ella da con su actitud humilde, con su comportamiento y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de esa actitud de una madre responsable para educar, para crear una familia y para hacer de esa familia lo que es hoy Pedro Martínez, un ejemplo para la sociedad dominicana? Eso me profunda satisfacción. En lo personal, porque he tenido una profunda admiración por Pedro Martínez y una amistad a cierta distancia, pero que para mí valió tanto varios gestos de Pedro Martínez que realmente me conmovieron. Y yo tuve la oportunidad de ver un juego de Pedro Martínez y aprovecho esta ocasión porque la persona que me facilitó, que me llevó al play ese día, lamentablemente murió en el día de antes de ayer, que es un compañero de la ciudad, el hijo del compañero, ¿De qué ciudad? De la ciudad de Boston, del compañero Luis Cabral, el hijo del compañero Luis Cabral, que era coach. Sí. Trabajaba con el equipo de Boston. Entonces me llevó un día a ver un juego de Pedro Martínez y Bartolo Colón, un juego inolvidable para mí, un duelo de picheo entre Pedro Martínez, que pichaba con Boston, y Bartolo Colón, que pichaba con los Indios de Cleveland en esa oportunidad. Y la verdad es que fue uno de esos espectáculos que uno nunca olvida en su vida. Y entonces, después, conocí a Pedro, y tuvo Pedro Martínez un gesto para mí inolvidable. Mi hija se encontró con Pedro Martínez en Boston. Le dijo, mire, yo soy de Chubaque. Y Pedro Martínez se juntó con ella, andaba con su hija Pedro Martínez, que por cierto se parecen las dos. Y entonces le dijo, no, usted va a almorzar conmigo. Y le dijo, al otro día, quiero que vayamos a almorzar de nuevo. Y fue la hija de Pedro Martínez y él a su casa, allá donde ella vivía allá, y la llevó a almorzar juntos. Y nos comunicamos varias veces. Y hemos tenido una relación de amistad. Sí. Y entonces, la verdad que he sentido una profunda satisfacción, porque ese hombre humilde, ese hombre del pueblo, ese hombre que viene de los sectores más empobrecidos del país, y que inclusive los scouts no le veían condiciones físicas para ser un pitcher normal en Grandes Ligas por su estatura. Sin embargo, este hombre se ha agigantado. Este hombre, el mote que le pusieron de Pedro el Grande, realmente Pedro Martínez, el gigante del picheo en la República Dominicana, porque las hazañas de Pedro Martínez son realmente impresionantes. Cuando uno ve ahora tranquilamente las estadísticas de su accionar, 3,000 y tanto ponche, 200 y tanta victorias, una efectividad en medio de, en el momento en que los esteroides tenían su mejor época, termina Pedro Martínez con una efectividad de 2.93. Y limpio. Óigame, y un hombre limpio, de una conducta incuestionable. Sencillamente nosotros los dominicanos tenemos razones de sobra para celebrar el éxito de Pedro Martínez, y ojalá esas declaraciones de su madre sirvan de ejemplo para que muchas madres dominicanas y la sociedad dominicana asume ese comportamiento con nuestros hijos, para que podamos tener entonces la esperanza de tener una mejor nación. Sí, creo que en medio de tantas noticias malas, hemos tenido una gran noticia que debe servirnos de estímulo para que podamos seguir hacia adelante y podamos
decirle a los dominicanos y a las dominicanas que hay valores, que hay principios y que vale la pena luchar. Así como esa madre luchó y vemos los resultados de Pedro Martínez, así yo le digo a los dominicanos, vale la pena luchar para que nosotros podamos tener mucho Pedro Martínez en la República Dominicana, muchos ejemplos de vida, no solamente en el deporte, sino en las diferentes renglones de la vida nacional, para que podamos construir la nación que han soñado nuestros forjadores. Así es. Bueno, señores, ustedes ven este análisis que ha hecho muy bien. Yo debo, doctor, Dígame. porque Chu ha hecho mención de la madre de Pedro. En 1978, el PRD ganó las elecciones. Sí. La madre de Pedro, yo pienso que era PRDista en ese tiempo. Fue recomendada por un compañero no vidente, que era secretario general de la zona, creo que era M7, que se llamaba, O7, Dionisio se llamaba él. La recomendó a Felipa Gómez. Felipa Gómez era la líder de la Herrera y todas esas cosas. Sí. Felipa nombró a esa señora en aceite ámbar. Y ella iba, tengo que decirlo porque ella no lo niega, iba a colar café a las 5 de la mañana, aceite ámbar para repartir. Allí en la Máximo Gómez. Sí, y Pedro y Ramón Martínez, ella se lo llevaba y ellos le iban a ayudar de vez en cuando para que le ayudara a limpiar, le ayudara a colar café en aceite ámbar. Esa es la crianza, o sea, ella lo levantaba temprano. Y Pedro, porque Pedro ahora pero el bueno de ese tiempo, la estrella de ese tiempo era Ramón, sí, que ya estaba hasta visto para llevar, inclusive lo incluyeron en la selección, que fue en el 84, a Los Ángeles. O sea, Ramón era, aunque Ramón decía que el guapo, que el inteligente, que el bueno, era Pedro. Pero no, el que estaba... ¿No se equivocó? No se equivocaron ninguno, los dos fueron dos estrellas. Los dos. Pedro está en el Salón de la Fama porque Ramón por la lesión quizás no pudo ya. Ramón tiene el récord de ponche de un dominicano en Grandes Ligas. Ganó 20 juegos con los Dodgers. Eso es una familia disciplinada, sí, y así por eso llegaron. Y ella dice, claro, yo vi una entrevista de ella y dijo, ¿por qué mis hijos son así? Porque son respetuosos de los adultos. ¿Qué? Porque mis hijos nunca pudieron llevar a mi casa un botón que yo no le preguntara de quién es ese botón. Porque mis hijos nunca tuvieron una junta en la calle que yo le dijera, déjame ver de quiénes son hijos. Es decir, eso fue una crianza como se hacía antes. Sin valores, en pero eso tiene repercusiones hoy. Así es. ¿Usted me está entendiendo? Sí, entonces quería hacer esa anécdota porque para que la gente vea como que la gente cree que no, que es un botón que la gente compró y que es decente, educado y positivo porque compró ese botón en el mercado. No, es porque en el hogar le inculcaron eso. Así es la formación de la familia. Bueno, entonces aprovechar estos minutitos que nos quedan, Chu. Pero sobre todo, esta noche va a hablar el presidente Mejía. Entonces, tanto Chu como Andrés Bautista tienen una gran responsabilidad con lo que es la conformación de la comisión política y el PETI, como le llaman, ¿verdad? Para darlo en este mes, como él ha dicho. Pero de aquí en adelante yo pienso que habrá una agenda de trabajo con un calendario en la mano. Tal día esto, tal día lo otro, tal día aquello. Y finalizamos tal día con este tremendo acto de juramentación, ¿verdad? Sí, entonces debe haber un acto de juramentación en ese escenario. Entonces, Chu, ya tomando eso como un parámetro hecho, entonces, la ejecutoria a partir de ahí en adelante. No, yo reitero que eso no aguanta más, que tenemos la obligación de concluir con todo este proceso e inmediatamente entonces nosotros tener, ¿verdad?, estar investido de la autoridad partidaria. Correcto. Para iniciar entonces el proceso que debe de llevarnos a nosotros hacia la agenda diaria de trabajo permanente, sistemático y sobre todo de conformar un partido que pueda llenar la expectativa en la sociedad dominicana, un partido donde se pueda imponer la disciplina, donde podamos nosotros formar a nuestros dirigentes y un partido que le dé a la sociedad dominicana una connotación diferente. Y muchas veces quizás... ¿Cuál sería el perfil de ese partido para Chu? O sea, Chu va a ser secretario general. Yo estoy hablando con la persona que tiene que hacer cumplir una filosofía, un calendario, una agenda
y con esa filosofía, si no ideológica, por lo menos del comportamiento de la militancia. No, y de Para ese secretario general, ¿cuáles serían las mínimas exigencias que deberá cumplir un PRMista? Tiene necesariamente que tener un contenido ideológico y de principio, porque evidentemente que si nosotros caemos en las mismas debilidades que caímos en el pasado, del clientelismo y sobre todo del pragmatismo diario, evidentemente tiene que haber un contenido mínimo ideológico. Yo no estoy hablando de que podamos tener un partido porque ya sabemos lo que ha pasado con las ideologías y todas estas debilidades que tienen los partidos políticos del mundo, pero yo pienso que nosotros tenemos que establecer reglas de juego claras con el transfugismo, con la gente que aspira a la posición electiva. Nosotros no podemos seguir llevando gente a la posición electiva sin formación mínima. No puede ser candidato porque tenga dinero. Nosotros estamos obligados a hacer un partido que la sociedad dominicana asuma. En valores. En valores. No podemos seguir el tradicionalismo del sistema de partido político, que por ejemplo en el PLD se hace una convención. ¿Y quiénes son los que ganan? Los que tienen dinero. Los que están en el poder. Los que están en el poder, los que tienen más dinero. Entonces, evidentemente, nosotros estamos obligados a tener un perfil de un partido diferente y de un partido que pueda rescatar esos valores, esos principios y que puedan realmente volver a devolver la confianza y la credibilidad a la sociedad dominicana. Porque yo te pregunto, Licho y Diomedes, si este país sigue como va, Bueno, ¿cuánto tiempo les queda a la República Dominicana viviendo en democracia? Bueno, pero el ejemplo que vimos ayer, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprueba 600 y tantos millones de dólares nuevamente en préstamo. Ya los organismos internacionales han dicho que este año, el año pasado, ya el 50% del Producto Interno Bruto, de lo que es la economía, lo que genera la economía dominicana, ya es deuda externa. es para pagar. Pero este año que comenzó, tenemos que financiar el presupuesto y el déficit presupuestario con 175 mil millones de pesos. Ya. Y ayer aprobamos 600 y tantos millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Son 4.000 millones de dólares. Y si tú cuentas lo que aprobamos Ya el se día han pasado. aprobado casi 1.000 millones este año, ¿no? Bueno, entonces yo te pregunto a ti, ¿hacia dónde va la República Dominicana? ¿Cómo va a terminar este año? Que el 55% de lo que produce la economía dominicana ya es deuda externa. Hay que pagarlo. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que decirle a los dominicanos y a las dominicanas que estamos en capacidad de hacer un ejercicio del poder diferente, con austeridad, pero con una visión, con un plan de nación que nos permita a nosotros dar los pasos que necesita la República Dominicana para hacer los cambios que esta sociedad dominicana demanda. Pero Chu, eso va a tener una consecuencia, porque eso tiene que tener un seguimiento interno, es decir, no se va a escoger un candidato que tenga dinero, pero la estructura va a proteger entonces al que trabaja abajo. Claro. Porque la diferencia del PRD antes era que Peña Gómez le tenía asignaciones alícuotas. Una cuota. O sea, el que tenía dinero iba, pero era el 10%. Pero el que se pasaba 4 años trabajando, día a día en ese partido, haciendo ese partido abajo, sacrificando gustos y valores, diciendo, yo quiero ser así, porque el PRD me exige así. Ese tiene que tener un mérito, un reconocimiento. Pero, y ese aspira a regidor, a diputado, a suplente, a lo que sea, hasta ser miembro de la comisión política. Hay una voluntad de volver a eso, porque eso es lo que ha destruido al PRD y destruyó a los partidos. Mira, Licho, nosotros estamos obligados a volver a eso. Es decir, no es que nosotros nos pongamos a que gente que tengan posición económica puedan aspirar a posiciones y que puedan llegar a posiciones. No, Son necesarios. no. Todo el mundo es necesario en un partido político. Ahora, nosotros tenemos que asegurar, ¿verdad? Cosas elementales que en ese partido no pueden seguir pasando. Nosotros no podemos permitir que ahora hacer lo que se hacía antes, por ejemplo, con el tema del transfugismo, de que una gente venía y era candidato sin nada y se iba y volvía y lo recibíamos como héroe. Sí, como héroe. Seguimos. Eso, yo personalmente me ocupé de que los estatutos del partido, los estatutos que se van a dar a conocer oportunamente, nadie que comete ese tipo de delito puede aspirar a ninguna posición durante 5 años. Exacto. Ni en el partido,
ni una posición electiva. Sí. Si nosotros no podemos seguir con esa situación que se producía, con ese canibalismo que se vivía en el sentido de que una gente hoy estaba aquí, mañana allí. No, en este partido tiene que ser diferente. En este partido tiene que haber entonces valores. Por eso estoy diciendo que nosotros estamos obligados a ser un partido en valor. Y cuando hablaba de la madre de Pedro Martínez, precisamente resaltando el valor de esa familia, cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla. Y eso digo yo en este nuevo partido. Estamos obligados a ser un partido con valores, con principios. En la próxima convención tienen que demostrar eso. Sí, eso nosotros esperamos. Claro que sí. Tiene que demostrar que el que tiene dinero no es necesariamente el que va a ser candidato. Tiene necesariamente, por eso yo pienso que hay la necesidad, e insisto en esto, de que ya, para nosotros tener tiempo, ¿verdad? Sí. Para comenzar un trabajo que nos permita a nosotros formar a los dirigentes, porque no debemos llevar candidatos que no estén formados. Sí. Porque al Congreso Nacional, a los ayuntamientos, a los espacios de poder, deben de ir gente con niveles de formación política, que tengan la capacidad de dirimir y sobre todo, que tengan la visión que tenemos nosotros como partido, a que vamos a las posiciones. Así es. Entonces, bueno, porque este país hay que decirle también, ¿qué tipo de sociedad queremos nosotros? Ese es uno de los temas que yo aspiro, que nosotros asumamos en un momento. Porque, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Y para dónde vamos si continuamos por el camino que estamos? ¿Qué tipo de sociedad queremos los dominicanos? ¿Y para qué queremos el gobierno? Son dos temas fundamentales que tenemos nosotros que asumirlos junto con la convergencia, en el sentido de que tenemos que darle un contenido al ejercicio de la actividad política, al ejercicio de los espacios de poder que nosotros tengamos en el futuro en la República Dominicana. Así es. Bueno, señores, dar las gracias, ya hemos terminado el programa. Recuerden que conversamos hoy en este diálogo ameno con el licenciado Jesús Vázquez Martínez, secretario general del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, aquí en compañía del maestro Andrés Mato. Queremos despedir el programa antes de presentar la portada del presidente Mejía, de que esta noche va a hablar a través de una cadena de radio y televisión y todos los medios digitales y electrónicos, ¿verdad?, a su alcance, esta locución para todo el país. A ustedes dar las gracias y las bendiciones. 9 de la noche, dice el maestro Licho. Así es que no se lo pierdan. Bendiciones para todos.